sentidos, extraviando sus sentidos. La palabra extraviar significa perder los sentidos, desorientar, desencaminar los sentidos. A veces, cuando alguien sufre o se golpea la cabeza, ha tenido un accidente y se golpea la cabeza, dicen, perdí el sentido. ¿Escucha esa expresión? Me golpeé la cabeza y perdí el sentido. Significa de que por un momento no eran conscientes de la realidad. Y hoy en día yo te puedo asegurar de que hoy en día hay muchos creyentes que no son conscientes de la realidad en la que viven. Así como el diablo consiguió extraviar los sentidos espirituales de Eva, hoy en día está consiguiendo extraviar a muchos creyentes. El Señor me llevaba a Éxodo 32, 25, y fue cuando Moisés subió al monte, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y permaneció allí por días. Todos conocemos la historia cuando el pueblo, al ver que Moisés no venía, se pensaban que lo había dejado solos y comenzaron entre todos a empezar a fabricarse un ídolo de oro, ¿no? Y podemos ver que Aarón, siendo líder, sucumbió ante la presión del pueblo y él también colaboró en hacer ese becerro de oro. Y dice en Éxodo 32, 25, cuando bajó Moisés y vio lo que habían hecho, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Aarón representa el líder religioso, políticamente correcto, pero que había perdido los estribos. Cómo había sucumbido ante la presión y el desenfreno del pueblo. Y tuvo que venir Moisés, bajar de la presencia de Dios y coger y darle un tirón de oreja, ¿no? Y decirle, pero ¿qué has consentido hacer? Te he puesto aquí para que estés velando, estés cuidando al pueblo y has permitido que el pueblo se desenfrene, ¿no? Y así hoy en día hay muchos creyentes que han perdido todo sentido espiritual y están sucumbiendo, están retrocediendo, están moldeándose al espíritu de este mundo y no se dan cuenta en el peligro donde están entrando. Dice las Escrituras que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. El hombre natural no se da cuenta, ¿no? Toda aquella persona que basa su existencia solo en vivir en el plano natural o temporal, vive engañado. Si para ti la vida es levantarte mañana, irte a trabajar, irte a hacer todas las tareas, si esa es tu existencia, déjame decirte que vives totalmente engañado. El Señor viene en esta mañana para darnos un toque de atención y hacernos ver de que hoy en día hay muchos creyentes que viven con sus sentidos espirituales totalmente extraviados y perdidos. El diablo ha puesto un velo en las mentes de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Han creído en el Evangelio, entre comillas, pero el Evangelio no ha impactado en sus vidas. Hoy en día hay muchos que están sentados en la iglesia escuchando sermón tras sermón, palabra tras palabra, pero el Evangelio no ha impactado en sus vidas, no ha transformado sus corazones. Son prácticamente los mismos de ayer, ¿sabe? Y es porque el diablo aún sigue teniendo un velo en las mentes para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero tengo fe que en esta mañana el Señor va a hacer un milagro.
Tengo fe que en esta mañana el Señor va a irrumpir con poder y va a sanar y va a restaurar los sentidos espirituales de muchos de vosotros. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los sentidos humanos? Todos los conocemos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Casi todos están concentrados en la cabeza, ¿verdad? Dice el diccionario que los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y permite percibir las cosas. Me gusta esta palabra, ¿no? Los sentidos es el mecanismo fisiológico que nos permite percibir las cosas, ¿verdad? Y los sentidos nos permiten percibir tanto lo bueno como lo malo. Los sentidos nos permiten disfrutar de la creación de Dios, ver las maravillas de Dios, pero también los sentidos nos permiten divisar el peligro. Recuerdo una experiencia, estando yo soltero, estaba uno de mis sobrinos, el mayor, que era un crío, tendría 5 o 6 años, estaba con nosotros en la casa, y me acuerdo que sus palabras me dijo, Tito, hazme un sándwich, ¿no? Bueno, decía un sándwich, hazme un sándwich. Y yo cogí, me puse a hacérselo, se lo preparé, ¿no? Y fue a comérselo y a la hora de comerlo hizo un gesto así. Y dije yo, uy, algo tiene el sándwich, ¿no? Por la expresión que hizo. Se lo quité, lo miré y estaba el pan por un lado enmohecido, ¿sabes? Y pude ver, ¿no?, que las papilas gustativas, el gusto le funcionó, ¿no? Con el gusto vio que eso estaba mal, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado unos sentidos, no solamente para disfrutar de las cosas, sino para percibir los peligros, ¿verdad? Y hay una conexión, hay una relación entre los sentidos espirituales y los sentidos naturales, ¿no? Y tenemos que, de verdad, en esta mañana, orar a Dios para que mis sentidos espirituales estén todos sanos y todos despiertos delante de Dios. Porque hoy en día hay muchos siniestros, hay muchos accidentes, porque algunos de los sentidos naturales no funcionan. Hemos escuchado a veces en las noticias de gente que sufren atropellos porque van con los cascos puestos escuchando música, ¿verdad? Y no se perciben de que viene un coche y lo atropellan. Si no tuvieran los cascos, si sus oídos estuvieran abiertos, seguramente hubiese escuchado el ruido del coche, el motor, y podía haber salvado su vida, ¿verdad? Entonces necesitamos tener todos los sentidos bien despiertos, porque muchos están sufriendo accidentes, muchos se están apartando de los caminos del Señor, porque el diablo ha conseguido extraviarlos, ha conseguido embotarlos, ha conseguido engañarlos y apartarlos de la verdad, ¿no? Mira en Isaías 42, 18. Este versículo es tremendo. Dice Dios, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Tú miras las consecuencias de vivir con nuestros sentidos espirituales atrofiados.
Dice la palabra de Dios que el pueblo que es ciego, que tiene ojos pero no ve, que el pueblo que tiene oídos pero no está dispuesto a oír la palabra de Dios ni la advertencia de Dios, dice que es un pueblo que es saqueado. Y el diablo está saqueando a muchos cristianos, el diablo está robando a muchos cristianos, el diablo está robando el gozo a muchos cristianos, el diablo está robando la identidad a muchos cristianos, y hay muchos cristianos que hoy están viviendo en auténticas cavernas de oscuridad, hermano, y todo es porque nuestros sentidos espirituales están embotados. Pero el Señor en su misericordia viene en esta mañana para salvar a su pueblo. Él viene en su misericordia para traer sanidad a nuestros sentidos, ¿no? El Señor me llevaba a recordar que cuando Él fue crucificado, ¿dónde estaban sus discípulos? Estaban escondidos. No en cavernas, sino estaban escondidos en un aposento. Y cuando el Señor resucitó, apareció a ellos y dijo: paz a vosotros. Y dice que sopló de su espíritu y les dio ánimo. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Y yo veo en esta mañana al Señor así. Yo veo en esta mañana al Señor entrando en tu vida, entrando en tu caverna, y el Señor diciéndote: paz sea a ti. Yo estoy aquí, al lado tuyo. Yo vengo para darte ánimo, para infundirte aliento, para abrirte los ojos, para que veas con los ojos del Espíritu y no con los ojos naturales. La Biblia nos cuenta la historia cuando Eliseo y su siervo estaban rodeados del ejército asirio y el siervo de Eliseo entró en pánico al ver de que iban a ser aniquilados. ¿Qué hizo Eliseo? Oró a Dios. Oró a Dios y le dijo: oh Jehová, te ruego que abras su ojo para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿verdad? Gloria al Señor. El siervo de Eliseo estaba mirando con los ojos naturales y le entró el pánico que a cualquiera de nosotros nos podía haber entrado en esa situación, ¿verdad? Pero Eliseo era de otro costado, Eliseo era de otro espíritu, y él oró y dijo: Señor, yo te ruego que tú abras los ojos de su entendimiento, ¿verdad? Y Dios hizo ese milagro y pudo ver las cosas con los ojos de Dios, y pudo ver que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Aleluya. ¿Sabes? Podemos ver cómo están nuestros sentidos espirituales en función de cómo reaccionamos ante los problemas y la adversidad. Podemos ver cómo estamos. Si entramos en histeria, en pánico, en miedo, o estamos viendo a Dios por encima de esos problemas, ¿verdad? Gloria al Señor. Abre sus ojos para que vean. Y te voy a dar a continuación un versículo que viene directo de Dios para ti. Y te digo que viene directo de Dios porque yo no tenía pensado hablar de este versículo. Pero ayer ocurrió una cosa que me llamó la atención y en ese detalle vi a Dios. Porque yo estaba en mi mesa, estaba preparando, estaba en la cocina y tengo la mesa al lado de la ventana que da al patio, digamos, ¿no?
y tenía la Biblia, la libreta y los folios. Y de pronto entró un viento así suave, y empezó la hoja de la Biblia a pasar, así. Y se detuvo en este versículo, en este capítulo, y los ojos se me fueron a este. Y dije, caramba, si esto me viene anillo al dedo, ¿no? Y es curioso que estando la Biblia más al fondo, ninguna de las otras hojas se movieron, solamente fue la Biblia. Y fue una impresión en mi espíritu, fue como un ángel pasar la Biblia, pasar la hoja, como diciendo, léele esto. Aleluya. Y dice en Isaías 52, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh hija de Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta la atadura de tu cuello, cautiva, hija de Sión, ¿no? Y el Señor te dice en esta mañana y me dice, despierta, despiértate, despierta los sentidos espirituales que yo te he dado, ¿no? Dice, sacúdete y suelta las ataduras de tu cuello. Las ataduras. Antes hemos dicho que la mayor parte de nuestros sentidos están en la cabeza, ¿no? Y ahí precisamente es donde muchas veces tenemos ataduras, tenemos fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿no? Pero el Señor te dice, despierta, despiértate y vístete de poder. Aleluya. Gloria al Señor, ¿no? Dios quiere sanar nuestros sentidos espirituales. Necesitamos todo ello en pleno funcionamiento para que tú y yo podamos avanzar y podamos crecer en la vida espiritual, ¿no? ¿Sabes? Cuando Jesús hablaba con Natanael en Juan 1:51, son palabras que él había escuchado, pero nunca habían tomado la dimensión que ha tomado a raíz de estar exponiendo esta palabra. Juan 1:51. Estaba Natanael muy impresionado de ver lo que Jesús le había dicho. Bueno, si quieres, en el 49 dice, respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y había una palabra aquí que me llamaba mucho la atención porque el Señor le dijo, dice, cosas mayores que estas verás, porque de aquí en adelante vaya a ver el cielo abierto y vaya a ver ángeles que suben y que bajan, ¿no? Y ese cielo abierto está abierto también para ti y para mí. Dios ha abierto un cielo y Él ha enviado también sus ángeles. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Aleluya. Y Dios nos ha dado todo, ¿no? Está el cielo abierto para ti y para mí, ¿verdad? A veces cantamos, haz llover, abre las ventanas del cielo. Pero el cielo ya está abierto para ti y para mí, aleluya. Solamente tenemos que creerlo, ¿eh? Y recibirlo. Y apoderarnos, ¿no? de todo lo que Dios nos da. Jacob también vio en visión el cielo abierto y una escalera que subía de la tierra al cielo y ángeles que subían y bajaban. Gloria al Señor. Pero dice, de aquí en adelante veréis. Estas cosas solamente se pueden ver con los ojos del Espíritu. Gloria al Señor, ¿no?
los oídos. Necesitamos recuperar, despertar los oídos. Dice en Isaías 50, versículo 4, dice, despertará mi oído, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Me encanta este versículo. Dice el profeta, mañana tras mañana el Señor despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. Yo te pregunto, ¿a qué prestas tu atención? ¿A qué prestas tu oído? ¿De qué te gusta enterarte? ¿Te gusta enterarte de las noticias del cielo o te gusta enterarte de los chismes, de los problemas que ocurren en las iglesias con este o con aquel? ¿De qué te gusta enterarte? Yo quiero que el Señor despierte mi oído para escuchar como los sabios. Yo no quiero chismes. Yo no quiero... Pablo dijo, no quiero saber cosas de vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Parece ser que cuando Pablo iba de ciudad en ciudad, siempre aprovechaban para ir a susurrarle que si fulanico, que si menganico, que si no sé qué. Y parece que Pablo dijo, déjame ya de vuestra basura. No quiero saber nada de vosotros, solamente a Cristo y a este crucificado. Aleluya, gloria al Señor. El Señor quiere también despertar nuestro gusto, las papilas gustativas, nuestro gusto. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, saboread, saborea, que es bueno el Señor. ¿A cuánto de aquí le gusta saborear la palabra de Dios? Qué bueno es saborear la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando yo era niño, pues como en mi familia había estrechez económica, nosotros veíamos los yogur, los veíamos de higo a breve, ¿verdad? Y cuando mi madre, porque alguno se ponía enfermo, a lo mejor nos traían un yogur. Claro, estaba tan bueno y tan pequeño y duraba tan poco, ¿verdad?, que a mí me gustaba saborearlo. Y yo, en vez de coger la cuchara y hacer, claro, la clavaba y la sacaba. Y así me duraba más el yogur, ¿sabes? Me gustaba saborear el yogur. Gloria al Señor, ¿verdad? Y cuando uno está apasionado por algo, no quiere comer a la ligera. Le gusta saborearlo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice gustar y ver que es bueno Jehová. El tacto. ¿Qué nos habla la Biblia del tacto? Necesitamos tener el tacto de Dios. He escuchado expresiones así, qué poco tacto tiene este hombre, ¿verdad? Personas que tienen un carácter fuerte ahí, ¿no?, que cortan por lo sano, ¿no? Y a veces decimos, qué poco tacto tiene, ¿verdad? Y necesitamos tener el tacto de Dios para tratar con los hermanos. ¿Dios es brusco tratando con los hermanos? No. Él trata a las personas y a las almas con delicadeza. Y tú y yo tenemos que aprender a tratar a los hermanos con delicadeza, ¿verdad? Cuando estaban allí en el Monte de los Olivos y los soldados vinieron a apresar al Señor, la reacción de Pedro fue sacar la espada, ¡bum!, y cortar la oreja. La reacción del Señor fue inmediatamente coger la oreja y restaurarla, ¿verdad? Y a veces somos demasiado ligeros en coger la espada y cortar la oreja. Tenemos que tener tacto para tratar con las almas, tacto para tratar con los hermanos. Antes ha venido Felipe y me ha dado un abrazo, ¿verdad? ¿No? Y ha dicho, en los abrazos se percibe el amor entre hermanos, ¿verdad? En el tacto, ¿no?, ahí se percibe
el amor del hermano. Y con el olfato, ¿qué podemos aprender con el olfato? Con el olfato podemos oler la presencia de Dios. Cada uno desprendemos un olor. Dice que somos grato olor en Cristo Jesús en aquellos que se salvan. Aquellos que tienen la presencia de Dios transmiten un grato olor. Pero en los que se pierden, olor a muerte. En aquellos que se apartan de Dios, desprenden olor a carne, olor a mundo, olor a discoteca, olor a tabaco. Pero en aquellos que se santifican para el Señor, desprenden un aroma, la fragancia del cielo. Aleluya. Amén. El Señor está aquí en esta mañana y Él viene para sanar los sentidos espirituales. Aleluya. Los sentidos espirituales. El Señor quiere que a partir de ahora tú y yo seamos más cuidadosos de cómo están mis sentidos espirituales. El diablo quiere extraviarte, extraviar tus sentidos para que no veas con los ojos de Dios. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, a partir de ahí empezaron a oscurecerse sus sentidos espirituales. Ya no veían a Dios con los mismos ojos. Ahora ya en cambio, ¿qué veían? Su desnudez. Cada uno veía la desnudez de uno y del otro, ¿verdad? Y cuando el pecado entra en nosotros, ya no vemos a Dios con los mismos ojos. Ya no vemos a los hermanos con los mismos ojos. Ahora comenzamos a ver la desnudez de cada uno, la falta de cada uno, las carencias de cada uno. Y eso es fruto de que el diablo ha oscurecido nuestros sentidos espirituales. Aleluya. Pues gloria al Señor. Esto es la palabra que el Señor me daba para su iglesia en esta mañana. Yo confío que el Señor nos va a despertar, ¿verdad? Y nos vamos a levantar y vamos a empezar a vivir la vida y a enfrentarnos a la vida, ¿no?, con otra visión diferente, siendo más conscientes de que Dios ha abierto un cielo para ti y para mí y de que necesitamos mirar con los ojos de la fe, oír con los oídos del Espíritu, y todo hacerlo en el plano espiritual, ¿no? Pues vamos a orar al Señor. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que en esta mañana viene alumbrando nuestras vidas, Señor. Señor, yo confío, Señor, de que muchos de los que están aquí, Señor, en esta mañana van a aclamar a ti y van a decir, Señor, reconozco que en muchas áreas de mi vida he perdido los sentidos espirituales. Pero en esta mañana, Señor, tú estás aquí para sanarnos, Señor. Tú estás aquí para restaurarnos, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que tú hagas un milagro en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú vengas soltando, Señor, la atadura de nuestro cuello, Señor. Todas aquellas cosas, Señor, que hemos permitido y que el diablo ha usado para robarnos, para despojarnos, para saquearnos, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana, Señor, venir humillándonos y pidiéndote perdón por haber descuidado, Señor, esta salvación tan grande, Señor. Y como Aarón, Señor, haberme moldeado más al mundo, Señor, en vez de haber estado velando por mi salvación, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres con poder en cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, que salgamos de aquí transformados, Señor, con el poder de tu verdad, Señor.
Señor, gracias, Señor, que tengo fe que tú estás obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, 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 Señor. Dile, Señor, devuélveme todo lo que el diablo me ha robado. Dile, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Devuélveme la paz que he perdido, Señor. Devuélveme, Señor, la pasión que yo sentía por la alma, Señor. Vuelva a encender, Señor, ese fuego, Señor, que yo tenía. Dile, Señor, vuelva a encender ese fuego, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven sanando, Señor, ven liberando, Señor, los sentidos, ven liberando, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Santo, santo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Yo espero que el Señor te haya hablado. Y lo único que puedo hacer es encomendar esta palabra al Espíritu Santo. Que cuando te vaya a tu casa, el Señor siga hablándote. Aleluya. Muchas gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga.